muchos de los siervos de Dios dieron su vida en medio de los tormentos por defender la Eucaristía. Confesar la fe del Salvador es un deber en las ocasiones que prescribe la moral, cuando un cristiano es interrogado acerca de su fe por un juez legítimo. Mucho mérito alcanza quien esto llega a conseguir, pero el defenderla libremente es la quinta esencia del mérito mismo. Nuestros santos mártires no solamente atestiguaron con sus brillantes obras la creencia en la Sagrada Eucaristía, sí que también la defendieron victoriosamente ante los jueces idólatras. Siendo llamado San Víctor de Marsella al tribunal del emperador Maximiniano, después de haber sido halagado con toda suerte de promesas a las que no accedió jamás, lleno del Espíritu de Dios confesó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, haciendo ver claramente que los dioses del paganismo solo eran figuras de los demonios. Después de ser llevado a los tormentos, molido su cuerpo y abofeteado su rostro, fue presentado de nuevo ante el tribunal que le acusó de haber faltado al emperador. Entonces Víctor contestó, si no se tratase aquí más que del interés del César y la República, que se mezclan en la acusación que intentan contra mí, mi defensa sería protestar que yo jamás he ofendido al emperador ni faltado al respeto que le debo, ni tampoco he dejado de servirle en mi profesión y según mi ministerio. Luego pasó a defender la Sagrada Eucaristía y a manifestar que rogaba todos los días por la salud del emperador. Todos los días, dice, ofrezco con los demás fieles un precioso sacrificio por su salud y por la del imperio. Yo ofrezco una hostia, no sangrienta, sino incruenta y celestial, por la conservación de la República. Por medio de algunos de los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, procuró el santo hacer ver a los paganos cuán absurdos eran sus dioses, y cuán triste el estado en que se hallaban. En pago, no obstante, de tan buen servicio, pronunciaron contra él la sentencia de cruz. Al punto le condujeron al lugar del suplicio, el cual, una vez ejecutado y estando Víctor ya casi en la agonía, se le apareció Cristo Jesús que le dirigió las siguientes dulces palabras: Yo soy Jesús, que sostengo por mí mismo en mis santos los males que padecen, sé valeroso y constante. Yo vengo a con acento ser tu firme apoyo en el combate, así como debo ser tu gloriosa recompensa después de tu victoria. Desde entonces cesaron los dolores que Víctor padecía y su rostro se transformó admirablemente, por lo cual, viendo los soldados del emperador frustrados sus planes, le llevaron de nuevo a la cárcel, en la que tuvo el indecible consuelo de conversar con algunos cristianos que habían sido presos por la misma causa. Entonces les animó diciendo, uno que ha dicho, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos, no desechará vuestras oraciones. Contóles la aparición del Salvador y se recrearon dulcemente sus corazones. El emperador, no obstante, viendo la admirable constancia de San Víctor, mandó le condujesen a un molino, donde quedasen deshechos sus huesos. Así lo ejecutaron en efecto, mas, do prodigio. Las muelas que sirvieron para atormentar al santo quedaron quebrantadas en el mismo momento, mientras que el mártir quedó ileso. No pudiendo ya el emperador contener su despecho, intimó la orden de que le cortasen la cabeza, la cual segaron al instante, oyéndose al mismo tiempo una voz celestial que decía, «Venciste, Víctor, venciste». De Santa Felicitas se refiere que, siendo inducida por el prefecto Publio a sacrificar a los ídolos, contestó con firmeza que de ningún modo cometería semejante crimen y que no le aterraban sus amenazas, ni le halagaban sus promesas. Estas palabras salidas de un corazón que poco antes había recibido a Cristo sacramentado, se enardecían cada vez más, al considerar la futura mártir que tenía la imponderable dicha de confesar a su verdadero Dios y dar la vida por Jesucristo. No cesó aquí su intrepidez, antes bien, levantando más la voz, decía, «Llevo en mi pecho a ese Dios todopoderoso, siento que me vivifica, y no permitirá jamás que su sierva sea vencida, pues que no combate sino por su gloria». Con fortaleza semejante consumó el martirio, siguiendo tan heroico ejemplo sus 7 hijos. A uno de estos, llamado Alejandro, dijo el prefecto, «Joven, tu fortuna está en tus manos, ten compasión de ti mismo, yo no dejaré de sentir tu pérdida, obedece a las órdenes del emperador, da cuito a los dioses, y procura merecer por esta complacencia religiosa la protección de los césares». Entonces Alejandro, adelantándose para responder al magistrado, añadió, «Yo sirvo a un Señor más poderoso que el César, este es Jesucristo, yo le confieso, le llevo en el corazón y le adoro continuamente».
Esta edad, aunque os parece tan tierna, y lo es en efecto, tendrá todas las virtudes de la más fuerte, y especialmente la prudencia, si permanezco fiel a mi Dios, más por lo que toca a vuestros dioses, estos pueden perecer con los que los adoran. Montado el prefecto en cólera, fulminó contra los santos confesores sentencia de muerte, la cual sufrieron alegres, entregando sus puras almas en manos de aquel Jesús que dentro de sus corazones les animaba y fortalecía. Sucedió el martirio el año 150 de nuestra era, imperando Antonino. En los tiempos primitivos de la Iglesia se daba el nombre de celebración del Domingo Dominicum a la celebración del santo sacrificio de la misa. Por esta causa fueron martirizados los santos Dativo, Saturnino, Félix y otros. Necesario fuera leer las actas de estos célebres mártires para enterarse bien del fervor de los primeros cristianos, cosa que no podemos hacer aquí, pero sí diré que los referidos confesores, siendo preguntados por el juez acerca de si celebraban los domingos, contestaron todos afirmativamente. No quiero sin embargo pasar en silencio la respuesta del mártir Félix al procónsul de África, Annulino. Interrogóle éste si había celebrado el domingo y aquel contestó que era cristiano. No te pregunto, repuso Annulino, si eres cristiano, sino si por ventura has asistido a la colecta y celebrado el domingo. Félix contestó, sábete, Satanás, que el cristiano hace al domingo, así como el domingo hace al cristiano. Cuando oigas esta palabra cristiano, piensa en la asamblea de los fieles que así defendían estos mártires la Santa Eucaristía. ¿Qué diré del famoso San Teódoto de Ansira? Había sido dado el gobierno de esta ciudad a Teotegno, quien empleó de tal modo los ardides diabólicos contra los cristianos, que en poco tiempo les derribó todas las iglesias, y les privó de la celebración de los oficios y sacrificios santos, en una palabra, inventó todos los medios que estaban a su alcance para desterrar la memoria del nombre cristiano. Llegó a tanto su locura, que expidió un decreto, según el cual todos los comestibles que se exponían a pública venta debían de ser ofrecidos a los ídolos antes que nadie los pudiese comprar, con el único fin de que los fieles no pudiesen en manera alguna ofrecer a Dios las oblaciones ordinarias, esto es, el pan y el vino en el santo sacrificio de la misa. A vista de semejante edicto, los cristianos estaban colmádese de profunda tristeza porque no podían obtener lo más santo que les dejó el divino Salvador en la tierra. Entonces, Teódoto, según afirman excelentemente las actas de su martirio, en su humilde oficio de tabernero, ejercía funciones del todo episcopales. Él tenía en su propia casa una tienda de comestibles a la cual, como es consiguiente, iban muchos a comprar. Aprovechando Teódoto esta preciosa ocasión, recogía con acento los cristianos que encontraba, y para que ninguno pereciese, corría alegre por las calles para verse con ellos, les coña con acento su casa, les daba lo necesario para su sustento y vestido, y les consolaba y animaba. Iba además a visitar los que estaban enfermos, les proporcionaba medicamentos y les daba consejos saludables. Entraba en las cárceles, conversaba santamente con los cristianos presos y les animaba para el martirio. Recogía los cadáveres que se encontraba por las calles, ya de los mártires, ya de otros cristianos, y les daba honrosa sepultura. Pero semejantes paternales acciones no eran nada en comparación de lo que ejecutó en su propia casa. En ella, y al lado de la tienda misma, tenía dispuesto un lugar separado, donde se pudiese celebrar la Santa Misa. Allí estaba Jesús sacramentado, allí estaba la iglesia de Ansira. Teódoto, mientras tal vez vendía los comestibles a con acento sus parroquianos, no ignoraba que tras el delgado tabique estaban los cristianos ofreciendo a Dios la víctima pura y sin mancilla. Mientras los demás comían y bebían, los discípulos de Jesucristo cantaban himnos espirituales, oraban y escuchaban la divina palabra. ¿Cómo se hallaría en estos dulces momentos el corazón de Teódoto? Esto es más para meditarlo. El Señor, empero, que deseaba retribuirle tanto amor, le ofreció de allí a poco tiempo, en 303, la corona del martirio. En 1572, los herejes albinistas martirizaron horrorosamente con acento los santos gorcomienses, de los cuales 11 eran franciscanos, a saber, Nicolás Pichio, guardián del convento de Gorcomi, Jerónimo, Vigrío el mismo, Guilaldo, Nicasio, Teodorico, Antonio, Goado, Francisco y otro Antonio, sacerdotes, Edro y Cornelio, legos, 3 párroeos, un sacerdote secular, otro canónigo regular de San Agustín,
un dominico y 2 de la religión premonstratense, todos los cuales dieron libremente sus vidas por defender la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y la autoridad del romano pontífice. Murieron también por la misma honrosa causa el beato Juan Coloniense, dominico, con otros compañeros, según refiere el martirologio romano. Estos son los insignes mártires cuyas resplandecientes almas vio San Juan Evangelista debajo del altar, almas, cuyos cuerpos habían sido destrozados por la palabra de Dios y el testimonio del Cordero. Y por cuanto estas palabras del apóstol no solo se entienden del tiempo presente, esto es, de aquellos mártires que gozan en efecto de la posesión de Dios, sino también del tiempo futuro, es decir, de aquellos que, derramando su sangre por la fe, habían de poseer a Jesucristo más tarde. Por eso, este texto sagrado se puede aplicar como en elogio de todos los santos mártires. Estos, según San Juan, aclamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra, por lo cual, pregunta San Ambrosio, preceptuándonos las Escrituras no devolver mal por mal, sino al contrario. Amar a nuestros enemigos, porque los santos que ya están gozando de Dios en el cielo, ¿piden venganza de sus enemigos? A lo cual contesta el Istmo Santo: los justos desean el día de la venganza, porque en ese mismo día han de tener recompensa sus méritos, y sus respectivos cuerpos se han de unir a sus almas para gozar juntamente con ellas el premio de sus trabajos. En este día de ira, por voluntad del Altísimo, han de ser castigados los malos según sus obras, y no por otra cosa piden ardientemente que venga el día en el cual Dios juzgue a los malos y vengue la sangre que les hicieron derramar. Según dice Nicolás de Lira, clamor, ¿o es otra cosa que la manifestación de la maldad de los tiranos que justamente ha de castigar Dios, y la inocencia de los mártires que también ha de ser premiada? Empero pasemos a estudiar otra nueva prueba eucarística, que se encargarán de prestárnosla a confesores de Jesucristo.